alguna ganancia, y de ahí es que apartamos nosotros el diezmo o la ofrenda para entregársela al Señor. Amén. Amén. Y es una manera de agradecer, como les decía el domingo pasado, es una manera de agradecer y de honrar a Dios por lo que ya nos dio. Las primicias es algo diferente. Las primicias son una ofrenda en fe. Diga conmigo, ofrenda en fe. Ayúdeme, ofrenda en fe. ¿Por qué? Porque como lo decíamos la semana pasada, es algo que damos al inicio de una temporada o de un año. Este año va iniciando para nosotros porque es el primer mes, el mes de enero. Por eso es que en este mes estamos hablando de las primicias. ¿Por qué? Porque es algo que le estamos entregando a Dios. Vaya. Amén. Muy bien. Entonces, las primicias las damos al inicio de una nueva temporada, y esto es antes de recibir una cosecha. Lo veíamos la semana pasada. No sabemos cómo va a estar el 2023, pero lo que sí podemos confiar es que si nosotros presentamos nuestras primicias al Señor, el Señor va a bendecir todo nuestro año. Amén. Ahora lo vuelvo callado. Amén. Amén. Muy bien. ¿O será porque estamos hablando de dinero? No, ¿verdad que no? Muy bien. Entonces, nosotros lo hacemos por fe. Y es por fe porque no sabemos cómo va a estar este año. Y aún no sabemos cómo vamos a recibir esa cosecha. Pero confiamos en Dios en que este año es un año de victoria, es un año de conquista, es un año de productividad, ¿verdad? Eso es lo que hace nuestra fe, que todo lo que el mundo dice que va a suceder puede ser cambiado por el poder de Dios a causa de nuestra fe. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Cuando el pueblo de Dios daba primicias, no sabía cuánto fruto darían las huertas o los campos. O cuando daba un primogénito de sus animalitos o de su rebaño, no sabía cuántas crías más darían las vacas, las ovejas o los animales que presentaban. Amén. Pero lo daban en fe, confiando en Dios, para que Él multiplicara su provisión en cada temporada. Ahora vamos a ver algo diferente. Los diezmos, como las primicias, se practican bajo el principio de lo primero a Dios. ¿Por qué digo esto? Esto significa que darle el diezmo a Dios es el primer 10% de lo que ya coseché, o de lo que ya trabajé, o de lo que ya se me pagó. Amén. De lo que ya hemos recibido. ¿Para qué? Para que Dios santifique y bendiga el otro 90%. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Mire cómo es Dios. Dios nos pide un 10% solamente. Nosotros nos quedamos con la mayoría, que es el 90%. Pero el diezmo es un concepto también de primicia, porque, como les vuelvo a repetir, estamos presentando la primera parte de lo que ya recibimos. Amén. Muy bien. Mi diezmo es el primer monto asignado de mi presupuesto de lo que yo gané. Lo primero que aparto de mis ingresos que he recibido, antes de pagar, escuche bien, antes de pagar otra cosa, yo aparto mi diezmo. Eso es lo que nosotros como familia siempre hacemos. Cuando yo recibo una ganancia, o cuando yo recibo un pago por algún servicio que presté, o por algún trabajo que hice, lo primero que hago es separar mi diezmo, porque de esa manera yo ya estoy anticipando de que mi 90% que me quedó sea bendecido a causa de que le di lo primero a Dios. Amén. Algo que yo no había experimentado antes era que lo primero que hacía yo antes era que recibía mi pago, vamos a suponer, recibía 2,000 pesos por semana. Y de esos 2,000 apartaba 200 para Coppel, 100 para el teléfono, 600 para la chiva, un ejemplo, ¿verdad? Y si algo quedaba,
porque íbamos apartando, dejábamos al último el diezmo y la ofrenda. Durante muchos años lo hice de esta manera. Cuando no entendía el concepto del diezmo. Pero cuando yo entendí el concepto de diezmo, que era parte de una primicia de mi semana, apartar a Dios, en cuanto yo recibía algo, apartarle a Dios eso que le corresponde a Él, las cosas comenzaron a cambiar. Y vimos cómo nuestra economía comenzó a mejorar y pudimos pagar muchas cosas que no podíamos pagar anteriormente. No sé si me va siguiendo. ¿Por qué? Porque el 90% Dios lo bendice y lo multiplica. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, las primicias es darle a Dios lo primero y lo mejor al inicio de una temporada. No se te olvide esta palabra, una nueva temporada. Porque cada mes vivimos una nueva temporada. Cada cierto tiempo en el ciclo de, ¿cómo podríamos llamarlo? Se me fue la palabra. En las estaciones del año, cada cierto tiempo hay un nuevo ciclo, ¿verdad? Otoño, invierno, verano, primavera. Hay un nuevo comienzo, hay una nueva temporada. La temporada de frío, la temporada de calor, la temporada en la que los árboles se secan y comienzan a soltar sus hojas. La temporada de lluvias, ¿verdad? Son temporadas. Y nosotros vivimos ciertas temporadas en nuestras vidas también. Entonces, la primicia es dar lo mejor al inicio de cada temporada para que Dios multiplique mis cosechas futuras. O sea que mi primer plan en el año es honrar a Dios cuando yo entrego primicias a Él. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todos tenemos proyectos. O dígame aquí, ¿quién nunca ha pensado algo futuro? Todos tenemos proyectos. Por ejemplo, inicia el año y decimos, quiero comprar, no sé, una cama nueva, un ejemplo. Es un proyecto, ¿verdad? Quiero comprar unas cortinas nuevas para la casa. Es un proyecto. Todos tenemos diferentes proyectos en nuestras vidas, de diferentes cosas. Y a lo que voy es a esto. Todos esos proyectos y esos planes, cuando nosotros los presentamos delante de Dios, se dan más fácil y se dan más rápido. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es honrar a Dios. Vamos a ver 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Ahí con tu Biblia. Voy a tratar de correr, a ver si no me caigo. Amén. Amén. Oye, se me fueron. Me sentí solo. 2 de Crónicas, capítulo 31, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Y cuando la orden se difundió, los israelitas dieron con gran generosidad lo mejor de su cosecha, de trigo, vino, aceite, miel y toda clase de productos del campo. También llevaron la 10ª parte de todos sus productos en gran cantidad. ¿Cómo dice ahí? En gran cantidad. Hoy sí me siento solo. En gran cantidad. ¿Cómo dice ahí? En gran cantidad. En gran cantidad. Amén. Pero aquí notemos algo importante. La Biblia comienza diciendo, ¿y cuando qué? Se dio la orden. Cuando se dio la orden, dice la Biblia, se difundió. La orden la dio Dios para Moisés y Moisés la pasó para el pueblo de Israel. Pero hubo una orden de parte de Dios porque Dios quería que fuera muy bendecido el pueblo de Israel. Amén. Por eso es que Dios les dijo, hey, yo quiero que traigan lo primero para mí. Y ahorita vamos a ir descubriendo por qué Dios hizo eso. ¿Alguien ha leído o tiene una idea de por qué Dios hizo eso? No me conteste. Si usted lo sabe, me va a ayudar a predicar. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice, traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa. Fíjate bien, traigan ¿qué? Su diezmo al tesoro del templo. Nunca dice a las limosnas de la iglesia. ¿A qué no? No. ¿Habla de qué?
un tesoro dentro del templo. Amén. Y así habrá alimento en mi casa. En esta versión dice, pónganme a prueba, pónganme a prueba. Imagínense Dios diciendo, pónganme a prueba. O sea, al hombre, al ser humano, Dios le dice, ponme a prueba. Si no me crees, ponme a prueba. Activa tu fe. Parte de activar nuestra fe es cuando presentamos la 10ª parte a nuestro Dios. Porque Dios está diciendo, traigan su diezmo y así habrá alimento en mi casa y pónganme a prueba. En eso dice el Señor. No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Cuántos hemos hecho alguna vez eso? Yo sí, les soy bien sincero. Yo sí lo he hecho. ¿Por qué? Porque Dios me dice, pruébame eso. Él me da la autorización de decirle, ok, Señor, tu palabra me dice que te pruebe si yo traigo el diezmo de lo que tú me estás pidiendo. Amén. Y yo he presentado el diezmo en algunas ocasiones que hemos pasado por algunas situaciones difíciles y le digo, Señor, tú conoces mi corazón y sabes que hasta el día de hoy, de todo lo que he recibido, nunca he faltado con un diezmo y una ofrenda. Y tu palabra me enseña que puedo probarte. Quiero que te manifiestes a mi vida. Haz un milagro en esta área. Y el Señor responde. Y por eso te lo digo, porque yo sé que si a veces nos cuesta trabajo probar a Dios en ese sentido. ¿Cierto o no? Esto nos va a volar la cabeza a muchos. Pero la Biblia lo está diciendo. Dice, pónganme a prueba en eso. Y luego sigue diciendo, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. No me convenció. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. O nomás yo la quiero. Yo sí quiero. Sobreabundante. Amén. Como decía el hermano Nacho el jueves, hemos declarado que esta casa se conoce y se va a conocer como la iglesia de los ricos. Así es. Y muchos podrán decir, los ricos, uno más loco. Pues sí, yo estoy loco por las cosas sobrenaturales de Dios. Y Dios puede actuar y bendecirte a manos llenas porque es lo que Él quiere. Eso lo dice su palabra, no lo digo yo. Amén. Amén. Si no me cree a mí, reclámele al Eterno, porque Él lo dejó escrito y no es palabra mía. Amén. Y sigue diciendo, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Ezequiel capítulo 44, no sé si lo tengo aquí. Ok. Ezequiel 44:30, se lo voy a leer, dice, los sacerdotes recibirán también lo mejor de las primeras cosechas y de todas las ofrendas. Y cuando ustedes preparen la masa para el pan, lo mejor se lo darán a ellos. Así dice el Señor, mi bendición descansará sobre las casas de ustedes. Aquí hay muchos, se podría decir, secretos, aunque no son secretos porque la Biblia nos dice, pero cosas que se van revelando en nuestras vidas para obtener una bendición. Misterios, gracias, pastor. Los sacerdotes, dice la Biblia, recibirán también lo mejor de las primeras cosechas y de todas las ofrendas. ¿Quién? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Escuche bien. Muchas veces, se lo digo porque me ha tocado escuchar personas que dicen, ¿para qué voy a presentar diezmos y ofrendas a un hombre, pudiéndolo hacer ayudando a los pobres o a los necesitados o a las viudas? ¿Sabías tú que mucha gente que hace eso está realmente, o más bien todos los que hacen eso, están fuera de un orden conforme a la palabra de Dios? Amén. Los fariseos enseñaban que podían presentar su diezmo con la ruda y con la menta y esas cosas. Y la Biblia dice que Jesús los exhortó porque no era la manera correcta. Y muchos de los fariseos decían, lo que tú piensas hacer, si tú piensas ayudar a alguien más, no lo hagas. ¿Sí es así? ¿Sí recuerdan eso?
Mateo. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que era el diezmo que era para Dios, lo usaban para ayudar a alguien más, y no es así. Porque eso es de Dios. Puedes ayudar a alguien más con lo que Dios te ha dado del 90% que te sobra. Amén. Amén. De ahí sí, por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que aprender a hacer bendición a otros, pero para hacer bendición a otros, primero tenemos que honrar a Dios con lo que le corresponde a Él. Porque de otra forma, no nos alcanza. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Se lo digo por experiencia. Amén. Muy bien. Ezequiel lo leímos. Salmos capítulo 4, versículos del 5 al 8 dice: ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Y aquí viene un secreto: yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuántos no sabemos ese salmo? Salmos capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo dice? En paz me acostaré, en la Reina Valera, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, ¿qué? Pero los textos anteriores hablan acerca de ofrecer un sacrificio sincero y confiar en el Señor. No se te olvide eso: presentar un sacrificio sincero y confiar en el Señor. Ahora, cuando nosotros presentamos un diezmo o una ofrenda, estamos haciendo un sacrificio muchas veces, ¿cierto o no es cierto? ¿Por qué? Porque lo estamos presentando del esfuerzo que nos costó poder ganarlo. Y Dios lo sabe. Ahora, dice: confíen en el Señor. Ahí está hablando de una actitud correcta del corazón. Porque muchas veces no se hace con una actitud correcta, se hace con una actitud incorrecta. Es que tengo que dar en la iglesia. ¿Nomás a mí me pasó o alguna vez nos ha pasado? Yo creo que a todos en alguna ocasión nos ha pasado. Es que tengo que dar en la iglesia. ¿Cierto o no? Para cualquier cosa. Ay, nomás me ha pasado a mí, gloria al Señor, porque aquí a nadie más me ha pasado. Pero a mí sí me ha pasado. A veces con pesar tuve porque esto fue antes, tuve que hacerlo, porque todavía no entendía el concepto que Dios me iba a revelar del diezmo y la ofrenda. Y se da con un corazón no agradecido a Dios. Amén. No confiando en Dios. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y abundancia de vino. Y yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo creo que soy el que ha pasado por más cosas acá en esta casa, porque en algunas ocasiones a mí me costaba conciliar el sueño o poder dormir. Me acostaba y en lugar de poder dormir confiado, le daba vueltas en la cabeza a las cosas que tenía que pagar. Y eso no es dormir ni vivir confiado, ¿cierto? Al contrario, eso es vivir preocupado por las penas, por las preocupaciones o las deudas que tiene uno que pagar. Amén. Amén. Entonces, para poder vivir confiado y dormir confiado y poder descansar, así como le dice la Biblia, tranquilamente y enseguida, tenemos que aprender a poner toda nuestra fe en Dios. ¿Verdad que sí? ¿Está enojado? No se enoje, es con amor. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice la Escritura: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, ¿por qué Dios nos pide lo primero? Y aquí es donde vamos a entrar un poco más fuerte. Así de que agárrese. Yo sé que pocas veces se nos habla del dinero en la iglesia, pero es tan importante
¿Por qué Dios nos pide lo primero? Hay un hombre de Dios llamado Wayne Myers, no sé si alguien ha escuchado de él o ha leído algún libro de él. Y este varón de Dios dice: Dios no tiene tu corazón, fíjate bien estas palabras, Dios no tiene tu corazón hasta que tiene tu cartera o tu cuenta de banco.